esos de la revista Proceso que son tan mal portados, ¿verdad? Gente que se porta mal. Miren, el día de hoy Jorge Carrasco Araizaga escribió una columna de opinión que le puso precisamente los mal portados, porque ya ven que así los catalogaron el día de ayer. La leo y les comparto un poquito de mi opinión. Cuando se convirtió de manera formal en el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador exaltó la libertad de expresión como una de las fortalezas de la democracia. Prensa, más prensa, soltó en su arenga para criticar lo que los gobiernos panistas habían hecho con algunos de sus críticos. Sostengo convicciones liberales de mediados del siglo XIX. La prensa se corrige con la prensa. No va a haber censura. No se le va a quitar el programa a ningún comunicador. Nunca más lo que sucedió con Gutiérrez Vivó y con Carmen Aristegui, dijo cuando Morena oficializó su candidatura el 19 de febrero de 2018. Se refería así al despido de Aristegui de MBS en medio de chantajes del gobierno de Felipe Calderón al grupo radiofónico y al cierre durante el gobierno de Vicente Fox del noticiario Monitor que conducía José Gutiérrez Vivó, con la excusa de un conflicto empresarial del conductor con Grupo Radio Centro. Eran los tiempos de campaña en que López Obrador decía lo que cada quien quería escuchar. Como presidente ya dice lo que realmente piensa. Prensa, más prensa, pero la que se porte bien. Thomas Jefferson, el principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y tercer presidente de ese país, antes de llegar a la presidencia dijo que prefería periódicos sin gobierno a un gobierno sin periódicos. La frase se convirtió en símbolo de la libertad de expresión hasta nuestros días. Ya como presidente, Jefferson urgió a los estados de la Unión a tomar unas cuantas precauciones para frenar a la prensa opositora. Afecto a escribir cartas, esa consideración quedó escrita en una de ellas. Se cuidó de no hacer públicas sus críticas a lo que consideraba como abusos de la prensa. El poder, sin duda, se incomoda con la prensa. En el extremo atentan contra ella directa o indirectamente. En México, las muestras están a la mano. En el siglo XIX, desde donde le gusta mirar al presidente, a la prensa le fue bastante mal, tanto con los conservadores como con los liberales. Ya ven que él nomás habla de los conservadores, ¿no? Chistoso. Cuando los conservadores se hacían del poder, cerraban los medios liberales y encarcelaban a sus editores, directores o redactores. Lo mismo hacían los liberales. La investigadora Elba Chávez Lomelí, en su libro Lo público y lo privado en los impresos decimonónicos, da cuenta de 352 procesos judiciales contra la prensa entre 1810 y 1900. O sea, ya no estaban los conservadores, no, estaban los liberales. En promedio, cada año, 4 medios fueron cerrados o sus directivos y redactores encarcelados, desterrados, excomulgados o multados, y los ejemplares confiscados o destruidos bajo las acusaciones de injurias, subversión o sedición, ya con leyes monárquicas, conservadoras o liberales. El régimen del PRI también castigaba a los periodistas que se portaban mal, como a los que hacían Excelsior, encabezados por Julio Scherer García, y a quienes el presidente Luis Echeverría echó con un golpe de a trasmano. Fue en 1976, el mismo año que se fundó la revista Proceso. Al siguiente mandatario, José López Portillo, tampoco le gustaba la revista y por portarse mal, es decir, criticarlo, le cortó la publicidad oficial bajo la cínica frase "no pago para que me peguen". Fue en 1982. Y vayan contando los presidentes. Continúo. Con el PAN pasó lo mismo. El presidente Vicente Fox decidió en 2005 cortar la publicidad a la revista por un reportaje de la periodista Olga Warnat sobre las maniobras de Marta Sagún para que el Vaticano declarara nulo su matrimonio religioso con Manuel Briviesca y poder casarse con el entonces presidente de la República. Sahagún incluso emprendió un juicio civil
que perdió. Felipe Calderón y Enrique Peña prolongaron y ahondaron ese castigo. A diferencia del trato magnánimo a los medios que se portaban bien, es decir, a los que no lo criticaban. No hay ni ha existido comodidad alguna como pretende confundir el presidente. La clase política mexicana ha estado lejos de honrar los principios internacionales de la libertad de expresión. Esta frase que acabo de leer es muy fuerte. No habla de un partido, no habla de fulano, no habla de sutano, habla de la clase política mexicana, toda, lejos de honrar los principios internacionales de la libertad de expresión. Continúo. En tiempos en que se han incrementado los asesinatos, desaparición y amenazas contra periodistas desde el año 2000, la gran paradoja del cambio del poder en la presidencia, las descalificaciones a la prensa y los llamados a portarse bien por parte del presidente López Obrador exacerban esa hostilidad. Yo hago un paréntesis aquí ahorita que el tema sigue siendo Javier Duarte por lo que acaba de ocurrir, que revocaron la condena. ¿Se acuerdan que Javier Duarte también utilizó estas palabras? ¿No le dijo acaso a los periodistas en un desayuno del día, me parece que el día de la libertad de prensa? Imagínense, pórtense bien porque vamos a mover el árbol y se van a caer muchos. Así dijo, pórtense bien. O sea, al estilo de Javier Duarte, lo del día de ayer por parte de López Obrador. Bueno, termina Jorge Carrasco su columna con: aun cuando cumpla su palabra de que no se repitan casos como el de Aristegui y Gutiérrez Vivó, se vale de la prensa para alimentar su batalla contra lo que llama conservadurismo. La prensa como un frente más en su pretensión de pasar a la historia. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Y tiene razón. Tiene razón, y aparte, la mentira de López Obrador es, creo que, contundente. Ustedes métanse a Proceso. Habrá columnas que no le gusten a la gente. Yo, por ejemplo, en Proceso jamás voy a leer las de John Ackerman, no las leo, pero hay periodistas que le pegan a López Obrador y hay periodistas estilo acólito del peje, John Ackerman. Y así es Proceso y así ha sido desde que yo me acuerdo. He leído columnas, por ejemplo, en favor de Peña Nieto y le pegan también a Peña Nieto. Y pasaba lo mismo con Calderón. Especialmente con Calderón, Proceso fue muy crítico por la guerra. Entonces, lo que dijo ayer López Obrador es porque en realidad no le gustó que saliera a la luz que sí hay una denuncia, que sí existe esa denuncia contra Ricardo Salinas Pliego por ser la mano que mece la cuna en el caso Odebrecht Fertinal y esta planta de agroquímicos que compró el gobierno, Pemex, y que era una chatarra y pagaron sobreprecio la lana. Ya se publicó el reportaje, la lana se trianguló desde terceros países para que pudiera hacerse la operación. Eso fue lo que no le gustó a López Obrador, no que no le iba a temblar la mano, pero claro, no se trata de Juan Penas, se trata de Ricardo Salinas Pliego, uno de los intocables del país, y que además, para mala fortuna, resulta que es su amigo y forma parte de su consejo de asesores. Entonces, eso fue lo que le molestó. Por cierto, negó que existiera denuncia. Bueno, pues ahí está, la periodista Peneley Ramírez me parece, sacó ahí la investigación. Ellos en Univisión mostraron en el documento, sí hay denuncia. Aquí está, nombre y apellido, Ricardo Salinas Pliego. Ahí está. Y López Obrador ayer, en su conferencia de prensa, le mintió a la gente. Una vez más. Bueno, pues ahí se los dejo. Saludos a todos.